Buenas noches, mi nombre es Carlos Ensuncho Hoyos. En el siguiente video vamos a reflexionar o hacer unos planteamientos de acuerdo al documento planteado por el profesor Moisés Wasserman en el año 2021, que trata sobre educación superior. Bueno, en el documento podemos hablar que el profesor Moisés plantea unos ciertos problemas o ciertas dificultades que presenta la educación superior y habla de manera general de temas como la cobertura, el crecimiento de la educación superior en los países del mundo, en Latinoamérica, en Colombia. Habla de la distribución y la selección de los estudiantes de disciplinas o profesiones, así como también de la distribución del sistema educativo de acuerdo al nivel académico. También trata en el documento y consideramos importante la parte que habla sobre el fortalecimiento de la educación superior y las brechas que existen entre la educación privada y la educación pública, así como las brechas que existen entre la educación rural y la educación urbana, ¿no? Por otro lado, también menciona los programas o becas que hacen parte de la ayuda estatal hacia los estudiantes que intentan ingresar a la educación superior y hace mención un poco acerca de la educación para el trabajo. Respecto a estos puntos, cabe resaltar que en cuanto a cobertura, Colombia, así como la mayoría de los países de Latinoamérica, han tenido avances significativos en los últimos años. Aún no se llegan a los avances niveles totales de cobertura como en los países desarrollados, pero el propósito para Colombia para el año 2030, según lo plantea el autor, de acuerdo a los países de la OCDE, es llegar a un 80% de cobertura. En cuanto a la selección de los estudiantes de disciplinas o profesiones, se nota a pesar de ser Colombia un país agrícola, se nota una poca escogencia de estas carreras o disciplinas afines al campo agrícola. Y ahí, por ejemplo, el autor menciona que solamente el 2% de los estudiantes escoge este tipo de carreras. Algo contradictorio es que a pesar de que las ciencias humanas y las sociales hay una cierta percepción de su poca énfasis en el nivel de básica secundaria, son las carreras que más se escogen por parte de los colombianos, ¿no? Otra contradicción, y más que todo relacionado con la pandemia, las carreras relacionadas con la salud tienen poca escogencia por parte de los estudiantes. Quizás esto sea debido al alto costo que generalmente tienen estas carreras y a la poca oferta académica que tienen la universidad pública respecto a esta, ¿no? En cuanto al nivel o la distribución del sistema académico por niveles académicos, Colombia se encuentra o es un tema muy importante a tratar, Colombia está entre los países que tienen un muy bajo nivel de graduación doctoral, ¿no? Esto puede verse reflejado quizás por la poca oferta académica a nivel del país, por los altos costos de los posgrados doctorales en el país. Vemos cómo nosotros nos vemos abocados a estudiar en universidades extranjeras como Panamá, Brasil, China, Argentina, porque en el país un posgrado a nivel doctoral nos puede estar costando aproximadamente unos 150 a 200 millones de pesos. Mientras que en otros países podemos decir que se minimiza casi una tercera parte del costo total. Eso también tiene que ver con la poca oferta que existe a nivel de la universidad pública y a nivel de la universidad privada, además de que nosotros los que intentamos estudiar este tipo de programas doctorales, a veces nos encontramos con las dificultades de la asistencia presencial y porque muchos de nosotros estamos trabajando, ¿no? Otro punto a resaltar o es importante plantearlo es esa brecha que existe entre la educación pública y privada, como a pesar de que la básica primaria y secundaria pública gozaba de una buena percepción por parte de los colombianos, en los últimos años vemos cómo esta percepción ha ido cambiando, yéndose mucho mejor o teniendo una mejor percepción en la educación privada, ¿no? Quizás esto pueda deberse al poco presupuesto o al poco esfuerzo que ha hecho el Estado por las inversiones a nivel de las instituciones educativas públicas, y también se ha reflejado mucho que ver más que todo en las pruebas saber, ¿no? También cierto grado de estigmatización frente al gremio de educadores. Quizás por esto muchos de los colombianos o padres de familia prefieren escoger escuelas privadas que escuelas públicas. En este respecto cabe resaltar cómo esa brecha que se acrecentó más en los últimos años permitió que los estudiantes de escuelas privadas sean los beneficiarios en su gran mayoría de los programas estatales que fueron creados especialmente para aquellos población vulnerable como la clase medio pobre que no tenían posibilidad de acceso a las universidades de alta calidad. Eso es una contradicción, ya que estos programas, al ser diseñados para esto, pues prácticamente por esa brecha entre lo público y lo privado se están quedando en estudiantes que tienen mejores recursos que los que no lo tienen. Al respecto, considero que estos programas estatales deberían ser exclusivamente para estudiantes de escuelas
de escuelas públicas, escuelas del Estado, para así tener una mejor eficiencia y una mayor cobertura a nivel de las poblaciones vulnerables, ¿no? Respecto a la brecha entre la educación rural y urbana, pues sabemos, el panorama es un poco alentador. La infraestructura, las pocas vías de acceso, la violencia que ha azotado esta parte rural de nuestro país, pues aleja un poco prácticamente a la población, a la educación superior del campo urbano. Por ende, podríamos decir que casi podemos excluir o concluir que casi prácticamente la educación superior es un asunto casi exclusivamente o casi exclusivo del sector urbano, ¿no? En cuanto a la educación para el trabajo, pues es importante señalar que en los últimos años las carreras técnicas y tecnológicas han tenido cierto auge. Lo importante en este sentido es que instituciones como el SENA preparan estudiantes con las habilidades del siglo XXI, y más que prepararlos para un oficio o para una labor, los capaciten o los eduquen con competencias y habilidades que puedan tributar a desempeñarse en las sociedades actuales de hoy. Por ejemplo, el manejo de drones, el manejo de la Big Data, el manejo de la Internet, el manejo de la información, podrían ser programas técnicos que podrían incluirse en este tipo de instituciones. Entonces, en conclusión, podemos decir que la educación superior, pues una de las tareas más importantes de esta es preparar a los ciudadanos para que entiendan su realidad, entiendan su contexto y puedan transformar la sociedad en la que viven. Por tanto, esta educación superior debe o necesita impulsar el desarrollo individual y así abrir oportunidades a tantos jóvenes para que en un futuro se desempeñen un papel importante en la sociedad. A pesar de esto, a pesar de la amplia cobertura que tenemos en el país, es un hecho que la universidad sigue siendo de difícil acceso para los colombianos y sigue siendo su acceso sigue siendo selectivo y muchas veces limitado, ¿no? Eso hay que cambiarlo. Entonces, por eso uno de los retos más importantes para el sistema educativo colombiano es cerrar esa brecha y aumentar la cobertura, y para ello necesitamos más infraestructura, necesitamos más planta personal, más inversión en el sector público. También para cerrar esa brecha entre lo rural y lo urbano, lo rural y lo urbano, sí, hay que intentar crear instituciones que puedan o propendan hacia que esta población vulnerable del país logre ingresar, ¿no? Entonces, el reto nacional de una política estatal sería implementar muchas estrategias, tener una visión holística y dar muchas más oportunidades de estudio e igualdades de oportunidades a todos los estudiantes para así poder tener una mejor cobertura, ¿no? Entonces, la conclusión inevitable es que la mejor educación para el trabajo, para los profesionales, para los estudiantes, es una educación sólida, general, con un apoyo estatal y una política de Estado que tribute a un mejor desarrollo de la sociedad.